hubo un despertar religioso. Todo el mundo venía a Juan para ser bautizado. San Mateo capítulo 3, versículos 5 al 6. En la primavera del verano del año 27 después de Cristo, ocurrieron eventos impactantes en la región de Jerusalén. Transpiraba un gran despertar religioso entre el pueblo judío. Multitudes salieron al desierto, confesaron sus pecados y siendo bautizados por Juan en el Jordán. Así que vamos a buscar Apocalipsis, Mateo capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice la palabra de Dios, San Mateo capítulo 3, versículos 5 al 6. Y salía a él, es decir, a Juan, Jerusalén y todo Judea, y toda la provincia de alrededor de Judea, de Jerusalén, de Jordán, y eran bautizados por él, por Juan, en el Jordán, confesando sus pecados. Así que el pueblo judío estaba consciente de que estaba muy cerca de la venida del Mesías. Eventos muy significativos sabían que estaban por comenzar la última semana de las 70 semanas que habían sido dadas para lo que es la predicación del tiempo de aquel momento que se habían dado para el pueblo judío. 70 semanas estaban determinadas para el pueblo. Ellos sabían eso. Y eventos estaban por ocurrir. Ellos estaban esperando el Mesías, muchos estaban esperando el Mesías. Sabían que el canon del Antiguo Testamento había concluido con la promesa que Dios enviaría a Elías antes que viniera el día del Señor. Dios enviaría a Elías. Así que Juan llegó como ese Elías. Vayan conmigo Juan capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 1, verso 21. Y le preguntaron a Juan, esto es, a él, le preguntaron cuando estaba bautizando, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Fíjate que él, aunque dijo que era días antes, iba a preparar el camino del Señor, él dijo que no era Elías y que no era profeta. Él no se catalogó como un profeta ni como Elías, aunque era más que profeta, porque preparó el camino del Señor. Juan Bautista era modesto y humilde, mi hermano. Era modesto y humilde y por eso no aceptaba que era Elías, ¿me entiendes? Y no buscaba fama ni fortuna. Como veremos en un momento, su función era testificar de Jesucristo. Es decir, preparar al pueblo judío para el encuentro con Jesús. Esa era la función de Juan Bautista. Preparar a un pueblo para el encuentro con él, con el Mesías. Por eso es que dice que vendría en el espíritu de Elías. Para poder convertir el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Para tener un pueblo bien dispuesto para poder buscar al Mesías. Ese fue Juan Bautista. Vayan conmigo a Lucas capítulo 7, versículo 27. Fíjense, si Juan no era Elías, entonces ¿quién era? La respuesta se encuentra en la profecía del Antiguo Testamento que identificó como el mensajero del Señor en Malaquías 3.1. Lo dice en Lucas capítulo 7, versículo 27. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Así que podemos ver cómo Elías Juan Bautista fue ese mensajero que fue delante de él. Y si leemos Malaquías 3.1, vamos a buscarlo rápidamente para leer Malaquías 3.1, el último libro del Antiguo Testamento. Así que si quieren buscar Malaquías, busquen Mateo y atrás 3.1, dice la palabra de Dios: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, delante de Jehová. ¿Entiendes?
y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que este mensajero no es otro que Juan el Bautista, que fue enviado para poder preparar el camino del Señor. Juan era más que un profeta, mis hermanos. En Lucas capítulo 6, versículo 27, Juan no era un profeta común y corriente, era más que un profeta. Dice Lucas capítulo 7, versículo 26, más, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Ahí está hablando Jesucristo. Así que le está diciendo que Juan Bautista era más que un profeta. ¿Entienden? Juan tenía el testimonio de Jesucristo. Juan capítulo 5, versículo 31 y 33. Por ser profeta, Juan tenía el testimonio de Jesucristo. Juan capítulo 5, versículo 31 al 33. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, de mí, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajero a Juan, y él os dio testimonio acerca de quién? De la verdad. Testimonio acerca de quién? De Jesucristo. Mi hermano, Juan no hizo milagro. Juan no hizo ningún milagro. No hay ningún registro de que Juan hizo algún milagro. Juan 10, 41. Fíjense lo que dice aquí ¿cómo venían a él? Dice, muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Juan no hizo señal ninguna, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. ¿De quién? Está hablando de Jesús. ¿Me entiendes? Él no hizo señal ninguna, pero todo lo que él dijo de Jesús era verdad. Así que Juan Bautista no hizo milagro ninguno. Juan Bautista lo que hizo fue que introducir al que hacía el milagro, a Cristo Jesús. Juan no era la luz, lo dice la palabra de Dios, lo dice él mismo, dice que no era la luz. Juan 1, capítulo 1, versículo 6 al 8. Juan no era la luz, sino que dio testimonio acerca de la luz. Dice aquí Juan capítulo 1, el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 6 a 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino que dio testimonio de la luz. Así que Juan no era la luz, pero dio testimonio de la luz. Aunque Juan no era la luz, sino era una luz, vamos a decirle que era una luz menor, que llevó a una luz mayor. Hermano, Juan le llevó a la luz mayor que Cristo Jesús. Juan capítulo 5, versículo 35. Dice, él, quien Juan el Bautista, era antorcha que ardía y alumbraba. Fíjate, no era una sola, no era una luz que fuera, era una antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Sí, cuando él venía estaba mucha gente, iba a Jordán a bautizarse. Pero no era una luz, era una antorcha. Y muchos se alumbraban por él. Era una luz menor, mi hermano. Era una luz menor. Fíjate lo que dice la sierva del Señor. En el deseado de toda la gente, página 191, hablando sobre Juan el Bautista. El profeta Juan era el eslabón que unía las dos dispensaciones. Fíjate, lo llaman profetas. Porque era profeta, porque era más que un profeta. El profeta Juan era el eslabón que unía las dos dispensaciones, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Era la luz menor que había de ser seguida por la luz mayor, que es Cristo Jesús. Así que ahí podemos ver las escrituras, mi hermano, todas las escrituras, así que Juan el Bautista es una luz menor. Ustedes saben que la palabra de Dios también es una luz menor.
que da testimonio de una luz mayor. Amén. Porque la luz mayor es Cristo Jesús, mi hermano. Amén. La luz mayor está, estamos hablando de Cristo. Todo lo que da testimonio de la luz es una luz menor. Porque la luz mayor es Cristo Jesús. Amén. Pero había otra luz menor. Las escrituras del Antiguo Testamento también daban testimonio de Jesús. Así es que había dos fuentes de testimonio. Una era Juan el Bautista y otra también era las escrituras del Antiguo Testamento, que también daban testimonio de quién, de Jesús. De Jesús. Juan capítulo 5, versículo 39 al 40. Fíjense lo que dice la escritura, que el mismo Jesús dijo. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de quién, de mí, de quién, de la luz. Así que la Biblia es una luz menor que te lleva a la luz mayor que Cristo Jesús, completamente. Así que aquí la Biblia da testimonio de quién, de Cristo Jesús. Así que una de estas luces era canónica y otra no. Jesús era la luz mayor, mi hermano. Jesús en persona es la luz mayor. Vaya conmigo Juan capítulo 5, versículo 36. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Quién tiene mayor testimonio? Está hablando aquí Jesús. Tiene mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, esas obras son las que dan testimonio acerca de Él. ¿Entienden? Dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Así que lo que Él hizo, da testimonio que el Padre lo envió. ¿Entienden? Porque es la luz mayor, Cristo es la luz mayor, que alumbra en este mundo completamente. Amén. Ningún libro puede revelar en su plenitud a Jesús. Las escrituras del Antiguo Testamento eran un pálido reflejo de Jesucristo en su persona y carácter. Podrían comparar a Jesús como la luz del sol y a las escrituras como la luz de la luna. Por eso es que en Apocalipsis 12:1 dice que la iglesia está vestida del sol. ¿Quién es ese sol? Cristo Jesús. Y está parada sobre la luna. ¿Quién es la luna? La palabra de Dios. ¿Entienden? Porque la luna es la que da testimonio de Jesús y está dando testimonio de Jesús, la palabra de Dios. Amén. Así que la iglesia verdadera está parada sobre la palabra de Dios, que es la luna, pero está cubierta con el sol, que es Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿por qué se necesitan dos luces? La luz menor y la luz mayor. La misión de Juan no era traer una nueva luz. Fíjate que él no trajo luz ninguna. Él no trajo ninguna nueva luz ni nueva enseñanza. Él solamente se refirió a la misma luz que estaban esperando. Lo que hizo fue que le dio énfasis para que pudieran despertar. Debían despertar el interés del pueblo a estudiar la profecía del Antiguo Testamento. Es decir, su obra era complementar las Escrituras, no suplementarla, no era dar una nueva luz. La apariencia y la obra de Juan se asemejaba a la descripción que daba el Antiguo Testamento del precursor del Mesías. Siendo este el caso, la gente debería haber buscado en las Escrituras cómo debía venir quién es Jesús. Es común. Los judíos se jactaban, dicen, nosotros tenemos a Moisés, tenemos una luz tremenda. Y sin embargo, no entendían lo que Moisés escribía. Por eso es que tuvo que venir una luz menor, para poder llevarlo a la luz mayor de Cristo Jesús. Amén. La gente estaba en tinieblas, mi hermano. San Mateo capítulo 4, versículo 16. Aunque tenían la palabra escrita del Antiguo Testamento, tenían todo escrito, pero no estaban comprendiendo, estaban en tinieblas. Por eso es que Jesús se levantó a Juan el Bautista a una luz menor para poder señalar a una luz mayor. Mateo 4:16. El pueblo sentado en tinieblas, fíjate,
a pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esa es la luz de Cristo, la luz de Juan Bautista. ¿Por qué? Porque ellos estaban en tinieblas completamente. También tenían los escritos de Moisés, pero no los comprendían. Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Dice la palabra de Dios: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que queréis tener la vida eterna, pero ya el testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengan vida. Eso, pues imagínate tú, no las entendían. No entendían, porque todo lo que Jesús decía, es más, que las escrituras daban testimonio de Jesús. También tenían a Moisés, pero no lo comprendían. Juan capítulo 5, versículo 45 y 47. Dice la palabra de Dios: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Es decir, Jesús no va a acusarnos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyerais en Moisés, fíjense, ellos no estaban creyendo en Moisés. Porque si creyerais en Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Por eso es que no creyeron a la palabra de Jesús, porque en sí no creían lo que creía Moisés. ¿Entienden? Juan, mi hermano, no trajo una luz diferente, trajo la misma luz. En Juan capítulo 1, versículo 29, nos dice como Cristo, como Cordero de Dios. Juan lo que hizo fue señalar a Cristo como el Cordero de Dios. Juan no trajo una luz ninguna de doctrina diferente nueva. Debía explicar las verdades ya reveladas para que la gente las pudiera comprender. Juan capítulo 1, versículo 29. Dice que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios. Es decir, Juan señaló a Cristo Jesús. Juan se levantó para señalar a Cristo Jesús. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que lo señaló completamente. En Isaías capítulo 53, versículo 7, ya la palabra apuntaba hacia el Cordero de Dios. Isaías capítulo 53, versículo 7. Dice: angustiado él, hablando de quién, de Jesús, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus alrededores enmudeció, y no abrió su boca. Así que aquí podemos ver como todo apuntaba a Cristo Jesús. Mi hermano, las profecías del Antiguo Testamento, todas estaban apuntadas a Cristo Jesús. En Malaquías capítulo 5, versículo 2, nos dice, no voy a buscarlo porque si no me voy a pasar toda tarde aquí. Miqueas capítulo 5, versículo 2, ahí nos dice que Jesús nacería en Belén. Nos dice: Belén Efrata, tú no eres la más pequeña entre los de Israel, porque de ti me nacerá el Salvador del mundo. En Isaías capítulo 7, versículo 14, dice que ahí nacería de quién, de una virgen. No, nacería de quién, de una virgen, completamente. En Números capítulo 24, 17 lo dice: su nacimiento sería anunciado por una estrella. Serían vistos por una estrella que anunciaría su nacimiento. Ahí está claro. Jeremías capítulo 40, versículo 1, habla dice que habría una masacre en los de niños en el tiempo que Jesús naciera. Así que fíjense, como lo dice todo. O sea, capítulo 11, versículo 1, dice que Dios lo llamaría de quién, de Egipto. Dice: de Egipto llamé a mi ungido. De Egipto lo llamé. En Daniel capítulo 9, versículo 25, dice que sería ungido al terminar las 70 semanas, las 69 semanas, en la semana 70, de la profecía de Daniel capítulo 9. En Isaías capítulo 61, versículo 1 al 4, dice que haría obras maravillosas y predicaría con poder. Lo dice todo. Isaías capítulo 6, versículo 9 y 10. Su mensaje sería rechazado por los judíos. Ahí lo dice que no van a querer creer en él. Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice que el pueblo judío lo honraría con los labios, pero su corazón estaría muy lejos de él. Así mismo fue.
Zacarías capítulo 9, versículo 9. Entraría a Jerusalén montado en un pollino. Eso estaba siglos antes. Amén. Profetizado que vendría a Jerusalén montado en un pollino. En Jeremías capítulo 7, versículo 11, dice que echaría del templo a los que cambiaban, a los que vendían, a todos los que estaban en el templo, a los que comerciaban en el templo. El Salmo 89, versículo 9, dice que el celo por tu casa me constriñe. El celo constreñía a Jesús por su casa. Zacarías capítulo 11, versículo 13, si se sería vendido por 30 piezas de plata, lo dice clarito. Sería vendido por 30 piezas de plata, lo mismo que pasó con Jesús. Zacarías capítulo 13, versículo 7, sus propios discípulos lo negarían, lo abandonarían y quedaría solo completamente. Lo mismo que pasó en Zacarías 13, Isaías capítulo 53, versículo 3 al 6, moriría por los pecados del mundo y no abriría su boca, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, enmudeció delante de los transgresores, para que por su llaga fueron nosotros curados. Salmo 22, 1, diría en la cruz, fíjate, hasta las palabras que Jesús iba a decir en la cruz estaban ahí. Diría en la cruz, Dios mío, ¿por qué me desampararon? ¿Por qué me desamparaste? ¿Por qué me desampararon? ¿Por qué me has desamparado? En Salmo 22, 16, le atravesarían las manos y los pies. El Salmo 22, 18, echarían suerte sobre sus vestidos, hasta la suerte. También lo que hicieron estaba profetizado. En Salmo 22, 14, su corazón se derramaría como el agua por su pueblo. En Isaías 56, sus enemigos le escupirían en el rostro. Allí lo dice clarito. O sea, hermano, que los judíos no creyeron. No creyeron porque no quisieron creer, porque todo estaba profetizado lo que iba a pasar a Jesús. Todo estaba ahí. En el Salmo 22, 8, sus enemigos le desafiarían a bajarse de la cruz. Le decían, si eres el hijo de Dios, bájate de la cruz. Eso está en el Salmo 22, 8. En Éxodo 12, 46, ninguno de sus huesos sería quebrado. Dice, no se debe quebrar ninguno de sus huesos. Ahí está claro. En el Salmo 22, 15 y 69, 21, en la cruz diría, sed tengo. Hasta lo que iba a decir en la cruz, sed tengo. En Juan 2, 1, su pasión y su sufrimiento durarían 3 días y 3 noches. En Isaías 53, 9, su sepultura sería con los ricos, con los pobres fue en su muerte, pero su sepultura va a ser con sus ricos, los ricos. Así dice aquí. En Isaías 53, 9. En Salmo 16, 10 y Isaías 53, 9 al 11, resucitaría de los muertos al tercer día. En el Salmo 24, ascendería al cielo. Y en el Salmo 110, 1 al 4, se sentaría a la diestra del trono de la majestad de los cielos para interceder por la raza humana. Estaba todo predicho. Pero ¿por qué Dios levantó una luz menor para poder, porque no le hicieron caso a la Biblia, a la luz, una luz menor? Por eso levantó a Juan el Bautista. Mis hermanos, Juan vino en la restauración para restaurar la verdad. En Mateo capítulo 17, versículo 11, dice que Jesús respondió Jesús y les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Jesús vino a preparar un pueblo para la venida de Jesús. Lucas capítulo 1, versículo 17, dice, Juan irá, delante de él, ¿quién? Juan, de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y los de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que estaba todo ahí. Juan habló de la venida de Jesús sin temor. En Mateo capítulo 11, versículos 7 al 8, mientras ellos se iban,
comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver del desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Así que fíjate que Juan llevaba lo mismo que hacía Elías, lo hacía Juan el Bautista. Estaba vestido de ropas ásperas también. Igual, comía lo mismo. Bien. ¿Juan ganó enemigos por su mensaje o no? ¿Cuál fue el mensaje que Juan? Si vamos a ser políticamente correctos, ¿por qué Juan le dijo a Herodes que no era lícito tener las mujeres en mano? Y se lo dijo y ganó enemigos por eso. ¿Entiendes? Por decir la verdad. Así que Juan ganó enemigos por decir la verdad, completamente. En Mateo capítulo 11, versículo 18, dice: porque vino Juan, quien ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Hasta le decían que estaba endemoniado. Y Lucas capítulo 7, versículo 29-30, dice la palabra de Dios: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Más los fariseos, fíjese, fariseos vamos a decirle que eran los ministros de la época, y los intérpretes de la ley. ¿Quién eran los intérpretes de la ley? Los escribas. Los escribas eran los intérpretes de la ley. Los teólogos, vamos a decir que eran los teólogos de esa época. Desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, ni siendo bautizados por él. Así que le decía que tenía demonio, y también no fueron bautizados por él, porque los mismos teólogos de la época. En Mateo capítulo 2, 17, versículo 12 y 13, el rechazo del mensaje de Juan el Bautista, rechazaron también a Jesús. El que rechazó el mensaje de Juan el Bautista, rechazó también a quién, a Cristo Jesús. Dice: más os digo que Elías ya vino, y no le conocieron. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista. Sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Ahí también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahí está. Así que Juan el Bautista nació para dar testimonio de Jesucristo. Y fue una luz menor. Aquí si te quiero leerle algo de la mensajera del Señor, que está en el deseado de toda la gente, página 110. Dice: cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan le señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías: como cordero fue llevado al matadero. Durante las semanas que siguieron, Juan estudió con nuevo interés las profecías y la enseñanza de las ceremonias de los sacrificios. No distinguía claramente las dos fases de la obra de Cristo, como sacrificio doliente y como rey vencedor, pero veía que su venida tenía un significado más profundo que el que discernían los sacerdotes y todo el pueblo. Así que él pudo ver, cuando él dijo aquí Cordero de Dios, él mismo cayó en cuenta que lo que estaba diciendo era lo que dijo Jesús: como Cordero fue llevado al matadero. Así que fíjense todo, porque el mismo Juan el Bautista fue, ¿cómo es que él mismo fue en una luz ascendiendo? Él mismo fue cayendo, porque él no lo tenía todo. Él no lo tenía todo. Sigue siendo la mensajera del Señor deseado de toda la gente, página 186. Como los discípulos de Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. Esperaba que Jesús ocupase el trono de David. Y como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real, Juan quedaba perplejo y ¿qué más? Y perturbado. Fíjense, estamos hablando de un profeta de Dios. Así que Juan no lo conocía todo. Y en San Mateo capítulo 11, versículo 1 al 3,
Fíjese lo que pasó aquí. Por un buen tiempo Juan no comprendió la clase de Mesías que era Jesús. Dice San Mateo capítulo 11, versículo 1 al 3. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, fíjense, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, él envió 2 discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que habríamos de esperar o tenemos que esperar ahora? Fíjate que como él no comprendía completamente. Él no comprendía completamente lo que estaba haciendo Jesús, pero lo comprendió después. Juan en la prisión recordó la profecía que dijo que es el mensajero del Señor, deseado a toda la gente, página 188. Juan en la prisión recordó la profecía concerniente al Mesías, en Isaías 61, del 1 al 2. Las palabras de Cristo no solo le declaraban al Mesías, sino que demostraban de qué manera había de establecer el reino. Por eso que Jesús dijo, quédense, cuando llegamos de los discípulos, dice: quédense conmigo este día y vean lo que yo hago. Dice que los muertos resucitaban, los cojos andaban, los ciegos veían, y el reino de los cielos era anunciado. Y cuando él llevó ese relato para Juan quedó completamente satisfecho. Jesucristo era el Mesías esperado por Dios. Amén. Así que Dios también iba a levantar un profeta en el tiempo de fin. ¿Por qué? Porque como en el pasado no se estaba comprendiendo lo que la Escritura decía, por eso es que Dios iba a levantar un profeta. Porque si hubiese comprendido todo lo que la Biblia dice, Dios no tenía necesidad de levantar otro profeta. Pero Dios levantó otro profeta, a Elena de White, para que poder darle énfasis a las cosas que se habían olvidado. También hubo un gran despertar, mis hermanos, en el tiempo del hermano White. Hubo un gran despertar. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Este despertar fue un despertar que fue completamente cuando Guillermo Miller empezó a predicar el Evangelio y empezaron a predicar también todo el mensaje de los 3 ángeles. Dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a este y su cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Así que podemos ver cómo este mensaje fue llevado, y había una profecía también de Daniel capítulo 8, versículo 14, que decía: y dijo el ángel que estaba 1000 días tarde y mañana, y el santuario sería purificado. Y esta profecía llevó al pueblo de Dios a estudiar la palabra de Dios más. Había un despertar religioso completamente. Hubo un despertar religioso grande en los años 1833 hasta el año 1844, que la gente, hubo un despertar religioso. Por eso yo tuve que levantar otro mensajero para poder todas las cosas que habían sido olvidadas, poder restaurarlas nuevamente. Y por eso fue levantada Elena de White. Déjame decirle que Elena de White no trajo una enseñanza nueva. No trajo enseñanza nueva ninguna. Elena de White lo que trajo fue la misma enseñanza que se dio siempre. Siempre se dio. No dio una luz nueva. Otra cosa, Elena de White tampoco hizo ningún milagro. Como Harvard no hizo ningún milagro. Solamente fue, y digo, Elena de White fue más que una profetisa. Porque Elena White habló de todo en la vida, de todo. Habló de salud. Si vamos a los libros del Ministerio de Educación, consejos sobre salud, consejos sobre el régimen alimenticio, completamente. Aquí están, míralo aquí. Consejos sobre el régimen alimenticio, consejos sobre salud. Todo, hizo libros completamente de salud. Que los médicos hoy en día se quedan con la boca abierta, como esas mujeres. En ese siglo, en el siglo XVIII, sabía de esas cosas de salud. También tiene libros de educación. La educación tiene la educación, el libro de la educación, fundamento de la educación cristiana, también tiene los libros. Así que podemos ver cómo tiene libros de educación. Que si nos guiáramos por todos los libros que ella tiene, y si nos guiáramos por todas las enseñanzas que ella ha dejado,
la iglesia estaría súper bien en todo el ámbito. Pero como hemos dejado, nos ha pasado lo mismo que hicieron con Juan ahorita. No lo aceptaron y lo que hicieron fue rechazar el mensaje de Juan Pablo. También la mensajera del Señor tiene publicaciones, tiene el comportón evangélico, también tiene un libro, el comportón evangélico. Esto es un libro que si lo leyéramos, subiría cómo llevar el evangelio a todos los lugares del mundo. También tiene administración de la iglesia, cómo se debe administrar la iglesia. Hoy en día la iglesia está dando problemas porque no estamos llegando a la administración como tiene que ser. Tiene los libros testimonios para los ministros, que eso ahí se dice cómo debe ser administrada la iglesia, completamente. Tiene también ministerial, obreros evangélicos. Tiene también obra de beneficencia, el ministerio de bondad, libros que son buenísimos. Tiene evangelismo, tiene teología, la serie del conflicto, mis hermanos, teología pura. Te habla de patriarcas y profetas y reyes, todo el tiempo ese, te habla completamente el conflicto de los siglos, Hechos de los Apóstoles, y todo eso son libros teológicos. Te habla de hogar y familia, el hogar cristiano, te habla de vida devocional, el camino a Cristo y la vida santificada. Te habla también de educación de los niños, conducción del niño, finanzas, consejos sobre la mayordomía cristiana. Quiere decir que la mensajera del Señor es más que un profeta, lo abarca todo completamente. Y ella también dice que ella es una luz menor. Y muchos han entendido que ella dice que es una luz menor, que te lleva a una luz mayor. Pero es que la luz menor también no es que te lleve a la Biblia completamente, es que también la luz menor es todo lo que te lleva a Jesucristo. Elena de White es una luz menor que te lleva a Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que mi hermano, completamente Elena de White fue un profeta de Dios, dado este tiempo. ¿Por qué? Porque había muchas verdades que no se estaban comprendiendo. Y el Señor la llamó para que pudiera restaurar esas verdades. Apocalipsis 2:17, lo que leímos en nuestra lectura bíblica. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que el testimonio de Jesucristo es el Espíritu de profecía. Así que por eso el enemigo está haciendo guerra hoy en día con el testimonio de Jesucristo. Y hasta la misma iglesia le están haciendo guerra al Espíritu de profecía. Completamente. Fíjate, la mensajera del Señor, ella dijo, poco caso se hace a la Biblia. En Mensaje Selecto, tomo 3, página 30. Dice ella, poco caso se hace a la Biblia. Y por esto el Señor ha dado una luz menor. ¿Quién es la luz menor? Elena de White, los gritos de Elena de White, para guiar a los hombres y a las mujeres a una luz mayor. ¿Qué luz mayor es? Cristo Jesús. Amén. Así que fíjate, Juan el Bautista no era la luz mayor, era la luz menor que te lleva a Jesús. La Biblia, el Antiguo Testamento, no era la luz mayor, era una luz menor que te lleva a Jesús. Los escritos del Nuevo Testamento son una luz menor que te llevan a Jesús. Es que todo lo que hay en este mundo es luz menor, porque la luz mayor es Cristo Jesús. Amén. ¿Entiendes? Así que Elena de White también es una luz menor que te lleva a la luz mayor que es Cristo Jesús. Y muchos cristianos creen que cuando ella dijo eso, está hablando de que ella es la luz menor que te lleva a la luz mayor que es la Biblia. Pero no, mi hermano, los escritos de Elena de White te están llevando a Cristo Jesús. Amén. Completamente. Voy a terminar ya con esto, porque no voy a darle mucho largo. Elena de White cumplió todas las pruebas de un profeta. Todas las pruebas de un profeta. Todas. No hizo milagros. Juan Bautista tampoco hizo milagros. También ella negaba que era profeta de Dios. Juan Bautista también negaba que era profeta de Dios. ¿Por qué? Porque era más que profeta. Más que profeta. Y en el caso de Elena de White fue más que profeta porque ella habló de todo
no es que se basó en un punto, como muchos profetas que se basaban en un punto, no. Ella se basó en todo y dio a luz de todo. Déjame leer en Evangelismo, página 190, dice la mensajera del Señor: los testimonios de la hermana White no deben ser presentados en primera línea. Ustedes saben que los mormones, saben que José Smith, los mormones, ellos presentan, cada vez que ellos van a dar estudios, ellos presentan de primera línea a su profeta, ¿no? Y a todo lo que ellos creen. Pero no debe ser, cada vez que tú vas a presentar, tienes que presentar primeramente la palabra de Dios y después presentar el Espíritu, por decía. Y ella misma lo dice aquí. Dice: la palabra de Dios es la norma infalible. Los testimonios no han de ocupar el lugar de la palabra. Debe ejercerse gran cuidado por parte de todos los creyentes para presentar cuidadosamente estas cuestiones. Y siempre conviene detenerse cuando se ha dicho suficiente. Prueben toda su posesión por medio de las Escrituras. Es decir, todo lo que poseen lo prueben por las Escrituras. Y prueben por la palabra revelada de Dios todo punto que sostiene como vida. Es decir, todo tiene que ser presentado por aquí. Pero la hermana Juan nos ayuda a poder comprender la palabra de Dios. ¿Entiendes? No habla nada afuera de la Biblia. Todo lo que habla es comprendiendo y ampliando la palabra de Dios. Así que mi hermano, esta mañana quiero traer lo que es la mensajera, lo que es esta comparación entre dos profetas, para poder que quede claro a nosotros que Dios siempre tiene un profeta en su pueblo. Amén. Y que ese profeta nunca ha sido sentado en su tiempo. No hay un profeta que haya sido sentado en su tiempo. Hoy nosotros sentamos a Isaías, pero Isaías, ¿por qué? Porque ya pasó. Y aceptamos a Juan ahorita, ¿por qué? Porque ya pasó. Pero todos los profetas en su tiempo nunca han sido sentados. Por eso que hoy en día hay tanta lucha y tanta guerra contra el espíritu y profecía. Porque ningún profeta ha sido sentado en su tiempo. Así que, mis hermanos, les insto a que dice: creen en Dios y se van por otro lado. Creed en sus profetas y estaréis seguros. Dios está puesto aquí, Dios está puesto todo. Y los profetas se los llevan a Cristo Jesús. Y Él al cual nos lleva a Cristo Jesús, completamente. Que Dios me lo bendiga esta mañana y ponerlo por obras. Es mi deseo de oración en esta mañana. Amén. Amén. ¿Vamos a meter un himno o vamos directamente a la... Bien, que Dios me los bendiga y me los guarde esta mañana. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y siempre tenga